En medio de la pandemia del coronavirus, el presidente Donald Trump pensó que sería buena idea, ¿no?, cortar los fondos de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente es el principal contribuyente a la organización, entonces esta es una noticia que impacta no solamente a la organización, sino a todo el mundo. Vamos a ver, esto es información de CNN. Tengo aquí... Esto no... pensé que estaba en otro navegador y me gusta la opción de lectura de Firefox, pero esto es Chrome, así que aquí no está. Bueno, dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió el martes a líderes mundiales y expertos de salud cuando anunció que suspendía fondos para la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia mundial de coronavirus. Primero amenazó con hacerlo la semana pasada cuando acusó a la OMS de manejar mal la propagación del nuevo coronavirus y de no actuar lo suficientemente rápido como para investigar el virus cuando apareció por primera vez en China en diciembre de 2019. En un comunicado el martes, Antonio Guterres, secretario nacional de las Naciones Unidas, que es la organización matriz de la OMS, describió la pandemia como sin precedentes y reconoció que habría lecciones aprendidas para futuros brotes. Bueno, y aquí dan un pequeño resumen, ¿no?, de las críticas hacia la OMS y de qué es la OMS, ¿no?, como tal. Bueno, ¿cuáles las implicaciones de esto? ¿No? Mucha gente se está yendo por el comentario fácil que tiene cierto grado de verdad, ¿no? Decir que no le vas a dar dinero a la OMS en tiempos de pandemia es un poco como decir no quiero que mis impuestos se vayan a los bomberos, ¿no?, en medio de un incendio, ¿no?, o a los policías en medio de un asalto, no un crimen. Y esto, o sea, digamos, es la parte más fácil del análisis. Obviamente, si en algún momento quieres darle recursos a la Organización Mundial de la Salud es en medio de una pandemia, no, para prevenir una pandemia, también hay que recordar que la OMS es un actor político, ¿no? Y o sea, no es que no tenga intereses, no es que sea la damas de la caridad, ¿no?, y que sea una organización impoluta, ¿no? Es un actor obviamente que responde a intereses políticos y políticos muy fuertes, ¿no? Esto se vio incluso en medio de la pandemia, ¿no?, hace más o menos un mes. Y esto puede ser que haya gente que no se acuerde, ¿no?, de esto, pero esto es ejemplo, es solo un ejemplo, ¿no?, de cómo o qué tan profundamente la Organización Mundial de la Salud es un actor político con intereses, ¿no? Vamos a ver una entrevista. Esto fue... Would the publicado WHO consider Taiwan's membership? No me acuerdo, pero fue hace unas semanas. Pero bueno, la entrevistadora quiere hablar particularmente de las acciones que Taiwán ha hecho, ¿no?, que en la primera gran ola fueron bastante exitosas. ¿No? Vamos a ver qué tiene que decir el representante de la Organización Mundial de la Salud. The WHO consider Taiwan's membership? No escucha. O se hace que no escucha. Hello? I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. Y se desconecta. O sea, el tipo se desconecta de la llamada. We decided to give Dr. Alward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. Ahora, si no tienes ni la más remota idea de por qué el señor, ¿no?, el representante de la Organización Mundial de la Salud,
evadió la respuesta sobre Taiwán, y es más, ni siquiera se atrevió a mencionar el nombre Taiwán. O sea, si no tienes idea por qué es esto, digo, primero, felicidades, porque debe ser una persona bastante feliz, y en cierta forma, ¿no? Siento un poco de envidia al respecto. Pero bueno, esto es porque la Organización Mundial de la Salud, bueno, y Naciones Unidas en general, no reconocen a Taiwán como un país, no como un país independiente, no soberano. Lo reconocen como parte de China. Y esto es obviamente porque China también es uno de los mayores contribuyentes a las Naciones Unidas, es parte del Consejo de Seguridad, ¿no? Y China reconoce a Taiwán como parte de China, ¿no? Entonces esto es, digamos, ser políticamente correcto, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, no es lo correcto, no es lo certero. O sea, la entrevistadora Yvonne no estaba hablando de las medidas que usó Taiwán al principio de la pandemia y que fueron bastante exitosas, ¿no? Y podrían ser modelo tal vez para replicar en otras latitudes, ¿no? Donde puedan ser replicables. Y el señor, o sea, primero se hace güey, ¿no? Como que no escucha la pregunta, o sea, se queda callado. Le repiten la pregunta, ¿no? Dice, bueno, no escuché, ¿no? Dice, no te preocupes, no te repito la pregunta. Dice, no, pasemos a la que sigue. Entonces dice, no hay problema, no lo escuchaste, te la repito, ¿no? O sea, como en buena fe. Le repite la pregunta sobre Taiwán y se desconecta, ¿no? Y digo, dirás que no, es que hubo mala señal y no es que retoman la conversación, le vuelven a preguntar sobre Taiwán y responde no sobre Taiwán, sino de China. Entonces, o sea, esta noción de que la Organización Mundial de la Salud o Naciones Unidas son unos entes absolutamente caritativos, ¿no? Que ven por el bienestar general, ¿no? De la población mundial. No, o sea, son, digo, claro, no es mejor. Espero que no haya como demasiada interferencia. Hay un helicóptero sobrevolando la zona. Creo que ya se alejó un poco. Lamento esa interrupción, pero bueno. Sí, o sea, esta percepción de que son actores que única y primordialmente ven por el bienestar común y no por intereses creados, o sea, es totalmente falsa. Por supuesto que es mejor tener canales diplomáticos, no, y tener a Naciones Unidas a no tenerlas, pero bueno, o sea, el pretender que son almas de la caridad, pues tampoco, ¿no? Yo parece que voy a tener que cortar este video por el ruido del helicóptero, pero bueno, digo, como conclusión solamente, no recorten por favor recursos a una organización que es vital, ¿no? Para estandarizar medidas paliativas, ¿no? Y medidas para organizar los esfuerzos en contra de una pandemia mundial. Pero por otro lado tampoco pretendamos que estas organizaciones son absolutamente desinteresadas, ¿no? Porque son actores políticos y hay que verlos como tal, ¿no? Siempre hay que tener el prisma de la geopolítica y los intereses que hay detrás de esas organizaciones. Que por cierto la OMS sí falló al reportar los casos de China, ¿no? De hecho hay reportes de que se coludió de cierta forma, ¿no? con el gobierno chino al tratar de ocultar el origen, ¿no? de la pandemia. También reportes, ¿no? Donde los reportes iniciales de la OMS decían que no había evidencia para considerarla de una gravedad como pandemia mundial, ¿no? O sea, se tardó hasta que el gobierno chino admite que esto evidentemente puede ser un problema mundial. Hasta entonces la OMS tuvo el permiso, ¿no? el permiso político, ¿no? Para decir que efectivamente no se trataba de un virus con potencial pandémico, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Lo de Trump claramente es una decisión visceral, pero lo de la OMS tampoco son blancas palomitas.